Muy bien. Continuamos, alumnos, con el análisis de las unidades referidas a este primer módulo, ¿no es cierto?, que es de aquellas cuestiones o conceptos generales en materia de obligaciones, y lo que vamos a ver ahora son los denominados elementos accidentales de las obligaciones. Si ustedes se fijan, esto corresponde también al programa que está presentado en la página, ¿no es cierto? Se agrega justamente acá lo que es el contenido temático de la unidad número 3. Y en este contenido temático, si ustedes se fijan, es muy cortito. Menciona 3 temas de estudio: condición, plazo y cargo. Entonces, para que tengan una idea, eh, de una reforma metodológica sustancial en el nuevo Código Civil, ustedes fíjense que nosotros hablamos, y por eso introduzco esta imagen. Esta es una noción jurídica que todos los autores, o sea, toda la doctrina moderna, post entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la menciona, evidentemente, por una cuestión de necesidad conceptual. Hablar de elementos esenciales de las obligaciones y hablar de modalidades del acto o negocio jurídico es ahora una cuestión que se encuentra unificada. Paso a explicar. Durante la vigencia del Código de Vélez, cuando se estudiaba todo lo referente a relación jurídica, acto jurídico, hecho jurídico, la doctrina avanzaba con el análisis de las denominadas modalidades del acto jurídico y se hablaba de la condición, del plazo y del cargo. Cuando se hablaba de obligaciones específicamente, también se hablaba de elementos accidentales de las obligaciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en realidad la doctrina durante muchos años hizo un llamado de atención y una crítica, y decía: ojo, que no son las obligaciones las que pueden estar subordinadas a estas modalidades que vamos a empezar a ver ahora, sino que son en realidad los actos jurídicos. Entonces, por ahí hay algunos autores que en la actualidad dicen modalización del acto jurídico o del negocio jurídico. ¿Qué se está diciendo? Bueno, que en realidad hablar de cláusulas accesorias, como son estos elementos accidentales, no son propios de las obligaciones, sino que son específicos de los actos jurídicos. Y muchas veces las obligaciones que nacen de actos jurídicos, causa fuente, que lo hemos visto justamente como elemento en la unidad anterior, si vemos el caso del contrato, perfectamente se podría dar la situación del contrato que nazca, del cual nazcan obligaciones que se encuentran sujetas a modalidades. Con lo que, primera aclaración, es que las modalidades que nosotros vamos a ver ahora y se aplican a las obligaciones son específicas o propias del acto jurídico. Es más, el propio Código Civil y Comercial, si ustedes se fijan en las normativas regulatorias, las menciona en los artículos 300 y tantos, es decir, cuando se regula justamente el acto jurídico, mientras que el derecho de las obligaciones se comienza a reglamentar a partir del artículo 724 en adelante. Eso ya nos da una idea, por la sola ubicación en el Código Civil, de que estas cláusulas o estas modalidades en realidad forman parte de otro instituto, de un contenido más general, como es justamente el acto o negocio jurídico, que es fuente de nacimiento de relaciones jurídicas. Bueno,
Hicimos la aclaración correspondiente y empezamos con los conceptos. Dentro de los conceptos vamos a encontrar, todos los autores ensayan un concepto. En doctrina, ¿no es cierto? Esta es una característica que suelen tener los autores. Es decir, cada uno no se quiere quedar sin presentar su conceptito en algún instituto. Hay algunos que dicen que son estipulaciones accesorias, incluidas por la voluntad de las partes en el negocio jurídico y que determinarán los efectos que éste puede producir. Quizás sea este un concepto un poquito susceptible de alguna crítica o de algún comentario aclaratorio. Yo particularmente prefiero el concepto de Borda, el maestro del derecho civil argentino, Guillermo Borda, cuando habla de las modalidades de los actos jurídicos, dice que son cláusulas accesorias en virtud de las cuales se subordina la producción o extinción de los efectos del negocio, efectos jurídicos del negocio, a un hecho futuro e incierto, a un hecho futuro e incierto, perdón, o al cumplimiento de una especial imposición. Esto que nosotros empezamos a analizar desde el punto de vista de una noción general que abarca las tres modalidades posibles, condición, plazo y cargo, los romanos ya lo conocían con toda precisión. Los romanos conocían justamente las modalidades, las legislaban en el derecho justinianeo y ellos hablaban de condición, término y modo. Expresiones o denominaciones que no dejan de ser tanto o más acertadas que las definiciones modernas. Condición, plazo y cargo. Los romanos hablaban de condición, término y modo. Bueno, ¿qué podríamos decir en general de las modalidades? Primero, que son autolimitaciones voluntarias, es decir, nacen porque están insertas en el título constitutivo de la obligación voluntariamente creadas por las partes. Es decir, acá rige el principio de autonomía de la voluntad. Y la otra característica que tienen es que las determinaciones o disposiciones que de ellas se desprenden, cuando hablamos de condición, cuando hablamos de plazo, cuando hablamos de cargo, estamos haciendo referencia a normas de carácter accesorio. Con lo que podríamos decir que muchas, o sea, que siempre, en la generalidad de los casos, cuando nosotros hablamos de modalidades, estamos hablando de cláusulas que son accesorias y que siguen la suerte de lo principal. ¿Qué significa esto? Que se los habrán explicado a ustedes. Si el negocio o el acto jurídico principal carece de validez o se extingue, obviamente la cláusula accesoria desaparece. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero si por algún vicio, al momento del otorgamiento de la cláusula accesoria, resultara contraria a la ley o al orden público, desaparece la cláusula accesoria sin afectar el negocio principal. Entonces, lo accesorio no arrastra a lo principal. Si muere, por decir de alguna manera, la cláusula accesoria, se mantiene la integridad de la cláusula principal o del negocio principal. El cargo, podríamos decir que, a diferencia de la condición y el plazo, cuyos conceptos vamos a ver a continuación, tiene requisitos voluntarios, ¿no es cierto?, que en realidad, de cumplimiento voluntario, que en realidad se constituyen a los efectos de la eficacia
de este tipo de modalidades. Ya después les voy a explicar porque obviamente no están entendiendo lo que estoy queriendo decir, pero ya más adelante vamos a ver el concepto y vamos a ver que esta especial obligación en realidad hace a la eficacia en la producción del derecho principal que está siendo subordinado por el cumplimiento de esta especial obligación. Bueno, seguimos adelante. Condición, plazo y cargo. En el lenguaje de los romanos, condición, término y modo. ¿Qué es lo que es la condición? Es un hecho, un evento futuro e incierto del que pueden depender los efectos jurídicos del negocio o los efectos jurídicos del acto. Plazo. Es también otro hecho, podríamos reemplazar en ambos conceptos el término hecho por el término acontecimiento o suceso. Y si ustedes se fijan, en el caso del plazo, el evento es futuro, pero a diferencia de lo que pasa con la condición, ahora es cierto. Y de este evento futuro y cierto nacen o dependen los efectos jurídicos del acto de la manera, o sea, teniendo en cuenta la manera en la que se haya constituido el plazo. Y finalmente el cargo es un hecho que consiste en un dar o en un hacer que se impone como una restricción a una ventaja económica que obtiene la persona que es favorecida con una disposición a título gratuito en beneficio propio del disponente o en beneficio de un tercero. Entonces, acá tenemos nosotros una pequeña explicación conceptual de esto que veíamos en la imagen anterior, la definición del maestro Borda cuando dice cláusulas accesorias en virtud de las cuales se subordina la producción o extinción de los efectos jurídicos de un acto, en este caso de una obligación, a un hecho futuro e incierto, futuro y cierto, o al cumplimiento de una especial disposición. Sería la situación del cargo. Los romanos, y ahora permítanme la licencia un poquito de utilizar unas palabras raras, los romanos cuando hablaban de condición y de plazo, utilizaban la siguiente expresión o sentencia. Decían, dies incertus an incertus quando. Dies certus an certus quando. ¿Y qué querían decir con esto? Primero, dies incertus an incertus quando. No se sabe si pasará ni cuándo pasará. Segundo, dies certus an certus quando. Se sabe qué pasará y cuándo pasará. Acá un poco, a pesar de que en un principio podríamos decir que hubiera alguna confusión en los conceptos, son absolutamente distintas estas cláusulas accesorias de la condición y del plazo. En una hay una situación de incertidumbre, en la otra hay una situación de certidumbre que en realidad más que certidumbre vamos a utilizar otra expresión para graficar esta certidumbre y vamos a utilizar la expresión fatalidad. ¿Qué es lo que es un hecho fatal? Un hecho fatal es un hecho que necesariamente se produce. Con lo que, fíjense ustedes que si yo digo, ¿qué sería un acontecimiento fatal? La muerte. Todos nos vamos a morir. En realidad,
Puede que no sepamos cuándo, el día exacto, pero sí sabemos que ese día va a llegar. Bien, seguimos adelante. Principio de convalidación. Fíjense ustedes que como nosotros estamos hablando de un instituto que es propio de los actos jurídicos y no del derecho de las obligaciones, pero se sigue tratando por una cuestión hasta de costumbre jurídica al momento de abordar el curso del derecho de las obligaciones, hablamos del principio de convalidación del artículo 280 del Código Nuevo y podríamos decir el acto jurídico sujeto, o podríamos decir la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva es válida, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Entonces, este principio de convalidación sería el equivalente a determinarnos que cuando nosotros hablamos del objeto de la prestación de una obligación, cuando nosotros hablamos del objeto de un acto jurídico que por alguna circunstancia deviene en principio imposible, si antes del vencimiento o antes de la producción del evento incierto o cierto fuera posible, entonces esa cláusula queda convalidada. Pongamos un ejemplo sencillo para que se entienda. Yo hago un contrato por el cual me comprometo a explotar un mineral en la provincia de San Juan. Voy a sacar piedra laja. Siempre y cuando contrate por lo menos a 10 obreros sanjuaninos o a 10 obreros mendocinos. En principio yo tengo un contrato de concesión para la extracción de minerales, donde podríamos decir hay una cláusula accesoria. Es decir, los efectos de este contrato los estamos supeditando a que yo contrate mano de obra de una determinada provincia. Si se diera esa circunstancia futura e incierta, que yo efectivamente cumplo y los contrato, entonces voy a poder hacer la explotación. Pero en el medio, cuando ya he firmado el contrato y antes del inicio de las actividades, resulta que la legislatura de la provincia de San Juan emite una ley prohibiendo transitoriamente la explotación de minerales de tercera categoría, como serían los cantos rodados, las piedras lajas, todas estos minerales, ¿no es cierto?, que pueden ser extraídos por el titular del inmueble. Y antes de que ese contrato venza, la limitación es suprimida, es derogada por otra ley. En consecuencia, la convalidación del negocio con su cláusula accesoria se produce porque justamente antes del vencimiento del plazo de extinción del contrato de concesión para la explotación del mineral. Con lo que sería perfectamente válido el contrato y surtiría sus efectos si yo puedo o yo cumplo con esta obligación de entregar o de contratar, ¿no es cierto?, la mano de obra de la provincia que se ha mencionado, que se ha previsto en el contrato. Bueno, condiciones de la modalidad. Una de las cuestiones básicas, y me río porque justamente a veces parece como hasta un error infantil, pero es importante tenerlo en cuenta, es que las condiciones muchas veces funcionan eh, como una condictio iuris
Y en realidad debemos distinguirla de lo que es la condictio facti. ¿Qué estoy queriendo decir? Vamos a poner un ejemplo. Primer ejemplo. Si haces tal cosa, te regalo esto. Todavía no hemos no hemos iniciado el análisis jurídico de la condición como modalidad de la obligación o como modalidad del acto jurídico. Pero ya de antemano podríamos decir, si la persona a la cual yo le estoy prometiendo regalarle algo, le estoy imponiendo como una obligación accesoria que haga tal cosa, si lo hace, va a tener el regalo. ¿Esto qué significa? Bueno, que podrían darse dos circunstancias, que lo haga o que no lo haga. Si lo hace, tiene derecho al regalo, a que se cumpla la donación. Si no lo hace, no tiene derecho al regalo. Vamos ahora a una condictio iuri. Si yo hago un testamento, la única manera de que el testamento surta sus efectos jurídicos sería con la muerte del testador. Entonces, podríamos decir que la muerte del testador es una modalidad de este acto unilateral y personalísimo que es el testamento. Y bueno, tenemos que rechazarlo porque en realidad estas son condiciones jurídicas para la producción de los efectos del acto y no son condiciones fácticas que han sido propuestas por las partes para limitar los efectos del negocio jurídico. Entonces, una condictio iuris tiene su origen en la ley. Para que un testamento produzca sus efectos, el otorgante debe fallecer. No es una modalidad. Es un requisito. A tal punto es un requisito que, por ejemplo, yo no podría, supongamos, vender mi participación en la herencia futura cuando todavía no se ha muerto la persona. Sería una inmoralidad hacer pactos sobre la herencia futura. Bueno, y acá tenemos el ejemplo, la muerte del testador respecto a la eficacia del testamento, o cuando debe existir la cosa futura para que el contrato exista. Son todas esas circunstancias. Cuando nosotros hablamos de la condictio factis, ¿no es cierto? Son circunstancias externas al negocio. Es decir, son cláusulas accesorias. Y estas cláusulas dependen de la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que pasa con la condición, con el plazo y con el cargo? Muy bien. Condición. Hecho futuro, algo que no ha pasado, debe existir una incertidumbre. Esto es lo que decían los romanos, dies incerto, no se sabe si pasará. Hay una incertidumbre objetiva. Le regalo a un auto a alguno de mis estudiantes de este curso que se reciba de abogado. No lo vayan a tomar como una promesa, ¿no es cierto? Estamos hablando de un ejemplo. Ahora, yo hoy día puedo saber cuál de mis estudiantes se va a recibir de abogado. No, hay una incertidumbre objetiva. Y esa incertidumbre objetiva tiene que tener la característica de que sea futura. Es decir, podemos estar en presencia de lo que se denominaría como un hecho contingente. ¿Puede o no producirse? ¿Qué es esto de que puede o no producirse? El chico que se va de vacaciones y los padres le dicen, nene, llevas ropa de abrigo porque si llueve te vas a enfermar. Y el chico no hace caso, porque no quiere llevar campera, porque es más bulto en la valija, no lo lleva.
¿Significa que va a llover? No, es un hecho contingente. Podría o no llover en los días que esté de vacaciones. Entonces, hablamos de la incertidumbre en el sentido de contingencia de que se pueda o no producir. Sería una contingencia que yo, por ejemplo, de esta semana a la próxima me enferme, me resfríe, tenga un ataque de alergia, etc. Puede o no producirse. Bueno, ¿cuáles serían las categorizaciones jurídicas de los hechos condicionales o de las cláusulas condicionales? Condición suspensiva o resolutoria, condiciones positivas o negativas, condiciones posibles e imposibles, condiciones potestativas, casuales y mixtas, y lo que algunos autores denominan condiciones perplejas, que serían condiciones contradictorias. Esto de que contienen un contrasentido y se tornan absurdas. Por ejemplo, quiero que María sea mi heredera siempre y cuando se muera antes que yo. Entonces, ¿cómo es el caso? Yo quiero que sea mi heredera en la medida en que ella se muera antes, con lo que yo en realidad no quiero que después de mi muerte se le transmitan los bienes. Ahí aparece una perplejidad. Muy bien. ¿Qué es lo que serían, en esta clasificación que les estoy presentando acá, qué es lo que serían las condiciones suspensivas y resolutorias? Condiciones suspensivas serían aquellas que suspenden la producción de los efectos jurídicos. Te regalo algo si te recibí de abogado. Condición resolutoria. Te permití que vivieras en mi casa, ahora devolveme la tenencia del inmueble porque ya te recibiste de abogado. Entonces, en este caso, mientras en la condición suspensiva se está frenando la producción del efecto jurídico del acto o de la obligación asumida, en la condición resolutoria nace el negocio produciendo los efectos y con la producción del hecho futuro incierto, esos efectos cesan. Condiciones positivas y negativas. Positivas serían aquellas que implican una exteriorización y las negativas serían aquellas en las cuales no existe tal exteriorización. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si te portás bien, te voy a regalar una entrada para ir al cine, o si yo digo, si en esta semana no salís a bailar, te voy a dejar que vayas de vacaciones, la verificación de esa abstención o de ese hecho negativo constituiría este hecho incierto. Existe otra categoría de condiciones que son las posibles e imposibles. ¿Qué es lo que sería una condición posible? Bueno, cualquiera que se les ocurra. Te regalo la casa si te recibís de abogado. Te presto el auto si te portas bien. ¿Qué es lo que sería una condición imposible? Bueno, el maestro Borda en el Tratado de Obligaciones ponía un ejemplo que era muy gracioso, pero que más o menos grafica la situación. Te regalo la casa si tocas el cielo con las manos. No se puede tocar el cielo, menos con las manos. Entonces hay una imposibilidad física. Podríamos hablar de decir, bueno, pero eso es un ejemplo de libro, no sirve. Sí, no sirve, es para graficar una idea. Pero si yo dijera, por ejemplo, te regalo la casa siempre y cuando la prendes, constituyas el derecho real de prenda sobre ese inmueble en garantía de pago de la obligación que tenés con fulano de tal, esa situación es imposible, porque los inmuebles no se pueden prendar, en este caso que estoy poniendo, no es que no se puedan prendar, hay alguna categoría de bienes inmuebles que sí pueden ser prendados, como así también podrían ser hipotecados, pero en este ejemplo que estoy poniendo, los inmuebles no se pueden prendar, se deberían hipotecar. Entonces ahí hay una imposibilidad jurídica. Condiciones potestativas, casuales y mixtas, bueno, estas ya son
categorías que podríamos decir entran dentro del rango de lo absurdo, potestativas, te regalo la casa si se me da la gana, casuales, te regalo la casa si esta noche ladran los perros, mixta, si a mí se me da la gana y esta noche la luna llena no está tapada por una nube, te regalo la casa. Son situaciones absurdas. ¿Con qué nos quedamos de este análisis? Con las condiciones suspensivas y resolutorias, porque son justamente estas aquellas que jurídicamente nos interesan en el análisis del desarrollo de estos conceptos. Muy bien. Efectos de la condición. En esta imagen, y les pido por favor que presten mucha atención, yo diría que radica especialmente la cuestión de mayor interés de conocimiento respecto de las modalidades de los actos jurídicos aplicados a las obligaciones, que es la situación, el maestro Alterini, en su tratado de Derecho Civil 2 de las obligaciones, hablaba justamente, y digo hablaba en pasado porque la obra no ha sido actualizada, ¿no es cierto?, al nuevo Código Civil y Comercial, y es una pena porque sería una obra de lectura obligatoria para los alumnos por su claridad, por la profundidad de los contenidos y sobre todo porque tiene la característica de la limitación en el análisis, es decir, no es una obra donde tengan que estar leyendo tomos y tomos un análisis, sino que es una obra concisa, concreta, sumamente clara. Menciona 3 situaciones que se deben analizar y estas 3 situaciones también se dan, o también las vamos a encontrar, cuando veamos el plazo. Primera situación, condición pendiente. Segunda situación jurídica de análisis, condición cumplida. Tercera situación de análisis, condición fracasada. Ahora, ojo, y a escuchar atentamente. Condición pendiente, condición cumplida y condición fracasada tienen un comportamiento que es radicalmente distinto teniendo en cuenta que la condición sea suspensiva o resolutoria. Es decir, vamos a hablar de condición pendiente, cumplida y fracasada cuando la obligación o el negocio jurídico está subordinado a una condición suspensiva y condición pendiente, cumplida y fracasada cuando el negocio está subordinado a una cláusula accesoria donde la condición es resolutoria, es decir, que extingue los efectos de la obligación. Bueno, condición suspensiva. Hecho condicionante pendiente. Estamos en presencia de la situación del acreedor. Todavía no se produce el efecto. Condición suspensiva, no resolutoria. Y entonces acá la pregunta es, bueno, si el acreedor todavía no tiene derecho porque el hecho incierto y futuro no se está produciendo, ¿cuál es la situación de este acreedor? Bueno, dispone de herramientas jurídicas. Por ejemplo, la realización de actos conservatorios que sean necesarios para garantizar sus intereses. Te voy a regalar la casa si te recibís de abogado. Yo todavía no me he recibido de abogado. Ahora, la donación ha sido realizada. No se puede cumplir porque hay un hecho futuro incierto que todavía no se verifica. ¿Significa que el donatario se tiene que quedar cruzado de brazos y no hacer nada? No.
el donatario tiene interés jurídico en que esa casa o ese inmueble subsista, con lo que puede realizar actos conservatorios que preserven su derecho. Bueno, los derechos condicionales obviamente son transmisibles por sucesión mortis causa y además el deudor tiene el derecho de repetir todo lo que durante la condición le hubiera pagado al acreedor si hubiera existido un error esencial. Hecho condicionante fracasado. La persona nunca se recibió de abogado. Y entonces acá la obligación es considerada como que nunca se formó, es decir, nunca se constituyó. Y en el caso de que hubiera sido puesto en posesión de una cosa que era el objeto de la obligación, debe restituirla con los aumentos, es decir, con las mejoras que esa cosa hubiera tenido, pero no con los frutos percibidos, porque en realidad era poseedor de buena fe. Este tema de qué es lo que es las obligaciones del poseedor de buena fe lo van a ver más adelante cuando veamos derechos reales. Y con el hecho condicionante producido, es decir, el hecho condicionante suspensivo producido, la obligación se transforma en pura y simple. El sobrino se recibió de abogado y ahora es el feliz dueño de una casa. Condición resolutoria. Ahora vamos a la situación inversa, para que no se le generen dudas. Le he dado la casa, o sea, le he transmitido el derecho de propiedad de la casa. Lo he hecho en virtud de una donación, pero esa donación está sujeta a una condición resolutoria. Me devuelve la casa si no se recibe de abogado. Condición resolutoria. La obligación es plenamente eficaz, como si fuera pura y simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que les quede bien en claro. Lo que pasa es que está pendiendo sobre el beneficiado, en este caso el donatario, está pendiendo como una espada. Antes a nosotros cuando estudiábamos nos decían como una espada de Damocles. Había un griego, ¿no es cierto?, que agarraba una espada con un hilo y la hacía que la sostenía la espada del hilo, y cuando se cortaba el hilo, al que le caía lo mataba. Y bueno, esto es más o menos lo mismo, porque el hecho condicionante pendiente, ¿qué es lo que implica? Que mientras no se haya producido el hecho futuro incierto, los efectos de la obligación se están produciendo. Y en ese caso, mientras, mejor dicho, en ese caso es el acreedor quien dispone de las acciones que son pertinentes para pedir el cumplimiento y puede ejercer, obviamente, las medidas conservatorias, ¿no es cierto?, que hacen a su derecho. Segunda situación, condición resolutoria, pero el hecho incierto y futuro nunca se produjo. Entonces, en este caso, la obligación queda perfeccionada y el derecho firme e irrevocablemente adquirido. Tercera situación, hecho condicionante producido, los derechos de pleno derecho se extinguen y se extinguen con retroactividad. Es decir, acá la persona nunca se recibió de abogado, con lo que le debe devolver la cosa al donante. Bueno, segundo elemento, el plazo.
Cuando nosotros hablamos de plazo, mientras que cuando hablábamos de condición, hablábamos de un hecho futuro e incierto, cuando nosotros hablamos de plazo, hablamos de un hecho futuro y cierto, y si ustedes se fijan, utilizando el razonamiento de los juristas romanos, va a ocurrir fatal o necesariamente. A diferencia de lo que pasa con la condición, que hay una incertidumbre, en el plazo hay una certidumbre. Y llegado el caso, en ese lapso de tiempo no puede exigirse la obligación, o llegado el caso, es el punto final de la existencia de la obligación, lo que nos lleva a plazo suspensivo y plazo resolutorio. ¿Cuáles son las características? Primera característica, debe ser futuro. En la condición pasaba lo mismo, debía ser futuro. Segunda característica, mientras la condición era incierta, el plazo es cierto o necesario. Fatalmente ocurrirá. Los romanos decían, dies certus et certus quando. Se sabe qué pasará y cuándo pasará. Muchas veces yo no sé el día en que pasará. Y en ese caso aparece el denominado plazo incierto, pero indudablemente va a pasar. Indudablemente va a pasar. Te regalo mi casa y te la voy a entregar el día que haya un temblor de más de 5 grados en San Juan. Yo no sé si va a temblar ahora, mañana o pasado, pero que va a haber un temblor de 5 grados o más en la provincia de San Juan, que es zona sísmica, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Y una de las cuestiones que hay que tener presente es que los efectos no son retroactivos y operan desde el momento en que se produce el plazo previsto, es decir, la cláusula accesoria. Muy bien. Ahora lo que tenemos que ver nosotros, que en realidad es lo verdaderamente importante en cuanto al plazo, porque sabemos que, al igual que la condición, tenemos una clasificación básica que es la que el alumno debe conocer: condición suspensiva y resolutoria, plazo suspensivo y resolutorio, perdón. Tenemos que ver cuáles son los plazos que existen. Y entonces podemos hablar de un plazo inicial, al que podríamos llamar suspensivo. Yo te voy a regalar la casa el día que tiemble. Yo no puedo saber ahora cuándo va a temblar, pero sí sé que va a temblar. Entonces, lo que pone punto final a la espera y permite que se disparen los efectos jurídicos de la obligación es justamente el temblor. Pero fatalmente ese temblor se produce. ¿Resolutorio o extintivo? Bueno, al vencimiento o a la producción del evento que fatalmente se debe producir, se extingue el derecho. Te presto la casa, pero me la devolvés el día que tiemble. Entonces ahí la obligación de entregarle la tenencia del inmueble al beneficiado se produce en el mismo momento que se ha producido el compromiso, pero se extingue en el momento que se produzca el evento fatal, es decir, en el momento en que se produzca el temblor. Plazos ciertos e inciertos. ¿Qué es lo que sería un plazo cierto? Bueno, cuando se conoce el momento en que va a vencer o se va a producir ese cómputo de tiempo, es decir,
Cuando yo digo en 6 meses, chicos, o en 2 meses hemos terminado el curso, o en 3 meses hemos terminado el curso, o la semana que viene tenemos la primera evaluación parcial, ahí tenemos un plazo cierto. ¿Cuándo tenemos un plazo incierto? Bueno, cuando sabemos que el hecho es fatal, que se va a producir, pero en realidad no se sabe cuándo va a llegar el término. Y entonces estamos hablando de un hecho futuro, pero en realidad la incertidumbre no se refiere a si se va o no a producir. Eso está descartado, está fuera de discusión. Se va a producir. Lo que no sabemos es el día exacto en el que se produce. Y esa es la incertidumbre. Si tomamos un calendario, un plazo cierto es cuando yo digo acá. Un plazo incierto es cuando yo digo yo no sé en el calendario en qué momento, pero que se produce, se produce. Vamos a tener que poner la marquita cuando se produjo, porque es un evento fatal, se va a producir. Después tenemos los denominados plazos esenciales y accidentales. Plazo esencial, ¿no es cierto?, es donde el plazo resulta esencial a los fines del cumplimiento de la obligación que se ha contraído, mientras que el plazo es accidental cuando no es determinante en la obligación contraída. Después tenemos plazos expresos o tácitos. Ojo con esta, ya les voy a explicar por qué. Ojo con esta clasificación. Plazo expreso está convenido en la obligación. Recuerden esto. Plazo expreso convenido en la obligación. Y que no se les olvide, escríbanlo. Mientras que plazo tácito es aquel que resulta de la naturaleza o de las circunstancias de la obligación. Y en otros casos tenemos el denominado plazo legal o judicial, está fijado por el juez, y tenemos los llamados plazos convencionales que son muy comunes, por ejemplo, en los códigos de procedimiento, es decir, cuando las partes acuerdan una prórroga de plazo, supongamos para la contestación de la demanda, que estos son fijados por las partes. ¿Por qué es importante el plazo tácito? Bueno, es importante el plazo tácito porque en algunas obligaciones, vamos a ver más adelante, que no tienen plazo de vencimiento. Y entonces vamos a ver cómo se comporta esa obligación. Eso lo vamos a ver, me parece, en la unidad 4 cuando veamos los efectos de las obligaciones. Bueno, antes del vencimiento, después del vencimiento y el cumplimiento cuando me anticipo al vencimiento. Así como hablábamos de condición pendiente, cumplida y fracasada, antes, después y cuando todavía está pendiente, pero yo me anticipo. Antes del vencimiento, obviamente que la exigibilidad de la obligación existe plenamente. Si el plazo es suspensivo, el acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación porque todavía no ha vencido el plazo. Tiene derecho a la realización de todos los actos conservatorios y el deudor no tiene por qué pagar. Los derechos en las obligaciones sujetas a plazo cierto pueden ser transferidos sin ningún problema. Después del vencimiento, la obligación es pura y simple. ¿Qué quiere decir que la obligación es pura y simple? Que el acreedor tiene derecho a recibir del deudor lo que se le debe. Esto, en lo que se le debe, lo vamos a ver
como materia específica de los efectos de las obligaciones. Y el pago anticipado, que sería una situación anómala, dentro de todo, bueno, pero es una situación que muchas veces es posible que se produzca, es esto de que yo tengo que entregar 100 pesos en el mes de junio, pero resulta que el deudor ha pagado antes del plazo. La pregunta es, ¿tiene derecho ese deudor a decir, che, mira, en realidad me equivoqué, discúlpame, devolveme la plata que te pago en junio? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en realidad el deudor no deja de ser deudor. Y la cláusula accesoria, lo único que está haciendo en este caso es extender el plazo dentro del cual debe pagar. Entonces, si él pagara antes, no es un error esencial. Y no tiene derecho a que se repita, es decir, a reclamar que le devuelvan lo que él pagó. Asumo, y si no, por favor les pido que revisen los conceptos de primer año cuando ustedes ven el tema de vicios de los actos jurídicos, lo que es error esencial y error accidental. Muy bien. Seguimos adelante. Caducidad del plazo. ¿Qué es lo que significa caducidad? Primero vamos a aclarar, porque son alumnos de segundo año, ustedes quizás por ahí se hayan olvidado. Cuando nosotros hablamos de caducidad del plazo, estamos hablando de la extinción o la pérdida de un derecho, la destrucción del derecho. Y entonces, tenemos caducidad del plazo, por ejemplo, de la obligación, cuando el deudor cae en situación de insolvencia y se somete a un concurso preventivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese deudor tiene un número X de acreedores, pero un acreedor tiene deuda vencida porque le debió haber pagado hace 6 meses, a otro le debió haber pagado hace 2 años y hay otro que le tiene que pagar dentro de 6 meses. Pero al estar en concurso preventivo, es decir, es un proceso de carácter universal, el acreedor al que le deben pagar dentro de 6 meses no se puede quedar esperando y decir, ah, yo no puedo presentar mi crédito porque va a vencer en 6 meses. Ese acreedor se va a presentar ahora y ese plazo cae. Se produce lo que la ley de concursos denomina caducidad del plazo. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, el artículo 353 es lo que está reflejando esta noción que les acabo de decir en materia de la legislación concursal. Bueno, fíjense ustedes que aparece acá este tema de la mora, que lo vamos a desarrollar ahora como esencial en relación al plazo o al tiempo de las obligaciones.